Hola, bienvenidos a esta serie de videos para aprender a escribir letra cursiva. Todas estas clases serán basadas en el método Palmer. Lo primero entonces será comprender la altura a la que nos debemos sentar. Entonces, la mesa no debe ir ubicada muy alta. Si nosotros nos sentamos derecho, la mesa debe quedar ligeramente debajo de la altura de los codos. Si es necesario, pueden poner un cojín sobre la mesa, sobre la silla, perdón, para quedar un poco más altos. Lo segundo es la posición para tomar la pluma. Pueden usar un lápiz, pueden usar cualquier cosa que escriban, no importa. Pero el caso es que lo cogemos con dedo índice, dedo pulgar y estos otros dedos quedan por debajo apoyándose sobre el papel. Listo. Ya. Soy zurdo. Aquí lo estoy tomando con la izquierda. Mientras que los derechos pues hacen lo mismo con el índice, con el pulgar. Y se apoyan sobre estos tres dedos. Estos tres dedos quedan tocando la superficie. El pulgar puede entrar en contacto con este dedo también. Un poco. Cada quien toma la pluma un poco diferente, pero ese es como el principio para empezar. Luego la posición del papel. Yo estoy sentado aquí a este lado. Para los derechos, lo ideal es inclinar el papel aproximadamente 45 grados, de manera que puedan escribir así. El codo debe ir por fuera. Deben apoyar un poco esta parte sobre la mesa, ligeramente, no con todo el peso del cuerpo encima, que lo puedan ir moviendo. Bien, entonces esta es la dirección en la que van a escribir los derechos. Los zurdos, en cambio, podemos escribir de varias formas. La que yo utilizo, la más recomendada, es girar el papel 90 grados y escribir de arriba hacia abajo. Listo. Voy a escribir en esta dirección. Lo mismo, el codo por fuera de la mesa. Y otra posición para los zurdos es poner el papel igual que los derechos y hacer esta curva con su mano. Esta posición no es tan natural, para algunos puede ser muy cómoda, pero tiene la desventaja de que podemos manchar el papel, correr la tinta cuando ya vayamos avanzando. Nos va a quedar esto. En cambio, con esta posición nunca vamos a manchar la página. Ahora vamos a entender los tres tipos de movimientos que hay al escribir. El primero es el que la mayoría está más acostumbrada a usar, que es el movimiento de los dedos, es escribir con los dedos. Listo, es como hacer este movimiento. La mano está totalmente apoyada, pero este movimiento va a ser el que menos vamos a usar. Este movimiento va a ser casi que eliminado completamente en esta técnica para escribir que les voy a enseñar. El otro movimiento es el que llaman movimiento muscular, que consta del movimiento de antebrazo y muñeca. Listo. Cuando movemos el antebrazo y la muñeca vamos a alcanzar un rango más amplio de movimiento y vamos a poder escribir mucho mejor. Podemos hacer las letras grandes, por ejemplo una letra R requiere un movimiento del antebrazo. Listo. Hacer esto con los dedos va a ser un poco más difícil, ¿cierto? Cualquier letra que vayamos a hacer debe ser hecha con este movimiento. Listo, es el movimiento que más vamos a usar, el movimiento muscular. Puede usar un poco los dedos, pero la mayoría del movimiento es con el brazo. Y recuerden, el codo por fuera de la mesa, apoyado sobre este pedazo del brazo en la mesa. Y el otro movimiento también es muy usado para hacer letras grandes, que es el movimiento del brazo completo. El brazo se mueve desde el hombro. Ese es movimiento de brazo completo. Entonces ese se usa para letras grandes o trazos grandes. Por ejemplo, si voy a hacer una letra T
Si quiero hacer la barra horizontal larga por alguna razón, debo mover todo el brazo. Si quiero hacer, por ejemplo, una letra mayúscula grande, una letra D, debo hacer el movimiento desde el brazo. Listo, todas las letras grandes se deben hacer con esos movimientos. Esto es para trazos grandes, o por decir estoy terminando una palabra, termino con una letra O pequeña y quiero hacer algún adorno, entonces debo hacerlo con el brazo. Listo, esos son los tres tipos de movimientos. Movimiento de dedos casi eliminado totalmente, movimiento muscular que consiste en el brazo y en la muñeca, y el movimiento de brazo completo que es para trazos más grandes. En los próximos videos ya veremos unos ejercicios para empezar a practicar todos estos conceptos.